acceder, ¿no? Bueno, bien, entonces, tomando como punto de partida este mapa que yo armé con las focalizaciones de cada técnica de gestión, me meto un poquito en el ABM, ¿sí? Que tal vez alguna cosa comentamos la clase pasada, pero lo repasamos. A ver, como herramienta de gerenciamiento es importante gestionar por actividades. Bueno, pero a ver, acá se han establecido algunos debates de especialistas en decir, bueno, el ABM es bueno, el ABC es malo, ¿no? Y en realidad uno debería decir, no puedo hacer ABM si no costeo por actividad. Como también no tendría mucha justificación costear por actividades y después no vas a gestionar por actividades. Son dos herramientas que están unidas, ¿no? O sea, no se pueden deshacer en ese sentido. Y la herramienta, el ABM en sí, como herramienta de gestión que me permite conocer qué tareas se hacen en la organización, cómo se hacen, por qué se hacen y cuánto cuestan, ¿no? Cuando yo hago esta vinculación de factores con acciones, de alguna manera también estoy vinculando y conociendo cuánto cuesta una actividad, ¿no? Eso lo hemos visto en la clase pasada, e incluso lo hemos visto cuando vimos teoría del costo, ¿no? Es decir, una primera fase de identificación en costos es fundamental, es qué factores consume cada actividad para que funcione. Bueno, cuando vos lográs eso, sabés cuánto cuesta cada actividad, e incluso eso reformula algunas cuestiones vinculadas con los costos directos, ¿no? Porque generalmente, ¿qué hacemos? Pensamos en el costo directo al producto o al servicio, y en realidad es mucho más importante visualizar la direccionalidad del costo a la actividad desde la gestión, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque no es una tarea complicada direccionar a la actividad, ¿no? Esa primera fase que nosotros conocemos en la acumulación de costos. Por lo tanto, conocer el costo de una acción me permite, es un punto de partida, tanto desde la información de gestión como de cualquier otra información que se utilice en las empresas, ¿no? Esto obviamente tiene una consecuencia inmediata, que es, empiezo a comprender las tareas, puedo buscar mejores formas de hacerlas, o sea, conociendo los costos, conociendo qué es lo que se hace en las actividades, entro en una relación íntima, no solamente con la información, sino con aquellos que están al frente o aquellas que están al frente de las actividades de una organización. ¿Y eso qué me permite? Obviamente, la posibilidad de aplicar benchmarking, ¿no? Que es lo que vamos a ver inmediatamente después de esto. Y bueno, obviamente la identificación de los costos, las causas, los recursos costos, es lo mismo, ¿no? Es clave. Y el resultado generalmente es una mejora en los procesos de esas actividades, ¿no? Entonces lográs que sea más eficiente y seguramente la mayor eficiencia te va a traer como resultado de largo plazo que los costos van a bajar, ¿sí? O por lo menos van a ser más lógicos, ¿sí? No va a haber tanto ese excedente. Por supuesto que hay que cambiar un poco la forma de pensar, ¿no? O sea, gerenciar en función de los procesos, algo que nosotros, y cuando hablo de procesos hablo de todo lo que se hace en la empresa, ¿no? Gerenciar en función de lo que se hace. Bueno, eso es un punto clave, ¿no? Cambiar el chip, ¿no? No gerenciar con la información, sino gerenciar a través de la información que se genera en cada actividad. Aplicando, obviamente, la técnica de costeo basado en actividades, o, a ver, lo que vimos la clase pasada, ¿no? Como en un caso que nosotros armamos para la teoría general del costo, puede traducirse en el software de ABC sin ningún tipo de problema. O sea, como que ustedes pueden verlo y ven, con ese ejemplo, pueden ver que cualquier mapa que ustedes armen a nivel de lo que puede ser una experiencia profesional o una experiencia de campo, lo pueden trasladar al software de ABC. Eso significa que el costeo basado en actividades y lo que hacemos en la teoría de costo, cuando planteamos la acumulación de costos, son cosas totalmente compatibles, ¿no? Esa teoría de la cual se desprende el fundamento de por qué tenemos que hacer la vinculación de esa manera. Y lo que aparece como técnica de costeo novedosa en los últimos 20 años, por lo menos, ¿no? Digamos, yo tomo los 20 años porque en el año 2000 el software de ABC
sufre ese, mejor dicho, se beneficia de ese cambio, no lo sufre, lo habrán sufrido los analistas de sistema, pero no el ABC. Al contrario, el ABC se enriquece con ese cambio, ¿no? Que es permitir vinculaciones entre actividades. Entonces eso automáticamente generó que cualquier mapa que ustedes apliquen, lo pueden traducir a ese software de ABC. Por lo tanto, cuando hablamos de Activity-Based Costing, estamos hablando del software, no de todo lo que los analistas de sistemas creen que es simplemente el Activity-Based Costing. Quien sepa de teoría del costo o de aspectos doctrinarios de los costos, obviamente va a tener muchas mayores posibilidades de implementar un ABC adecuado que no sabe, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, hay una perfecta compatibilidad entre lo que se habla en teoría del costo o en esta carrera y lo que es la herramienta ABC como software, ¿no? Técnicamente hablando. Obviamente que hacer ese esquema informativo te va a permitir medir para de alguna manera aplicar benchmarking, que ahora vamos a ver de qué se trata, y con esto de alguna manera se plantean herramientas para solucionar los problemas a través del desempeño monitoreado y de la gerencia a través de los procesos. Esto creo que lo vimos, la temática de que desde el ABM las actividades se clasifican en fundamentales y discrecionales, ¿no? Y las fundamentales son las indispensables, las podemos eficientar, les podemos mejorar el rendimiento, pero no las podemos sacar del flujo de costos, mientras que las discrecionales son actividades que podrían no agregar valor a algún stakeholder, ¿no? Y eso obviamente nos lleva a que algunos gestionadores digan, bueno, si una actividad no agrega valor, la eliminamos. Bueno, guarda con ese tema, porque toda actividad tiene una razón de ser, toda actividad está fundamentada dentro de los procesos, por lo tanto, eliminarla a veces no es la solución, ¿no? Sino que lo que hay que hacer es ver qué costos consumen, si agrega valor a algún stakeholder, ¿no? Capaz que no agrega valor al cliente, pero agrega valor a recursos humanos, y entonces, ojo que cualquier descompensación en el sistema de agregación de valor múltiple, que es lo que nosotros proponemos en esta materia, puede ser nocivo para el proceso en general, ¿no? Si un recurso humano de golpe percibe que vos le sacaste una actividad que sí le agrega valor a ese recurso humano, y bueno, puede sentirse perjudicado, puede sentirse bueno, que algo le sacaron y que desmotivarse en lo que es la relación con nuestra organización. O sea, hay que tener mucho cuidado de a dónde va direccionado el valor. Y de última, antes de eliminar una actividad, simular, ¿no?, su ausencia. ¿Qué podría llegar a pasar si esta actividad no está? ¿No? Para eso necesitamos información, eso sin duda. Y en el proceso de ABM, desde los recursos hasta los resultados, se establecen como caminitos, ¿no? Eso lo hemos visto nosotros, ¿no? En todos los mapas que hicimos. Bueno, el ABM que dice que una empresa debería tener los caminos de los distintos recursos a los resultados y también tener el mapa de las actividades que de golpe no están afectadas por alguno de estos procesos, pero que de alguna forma se podrían hacer en la empresa, ¿no? Acá podemos establecer múltiples caminitos de este tipo, si vos tenés múltiples resultados, y capaz que en la trazada de todos los procesos, te vas a encontrar con algunas de estas X o estas actividades que no están haciendo nada, pero que están potencialmente en la organización. Bueno, la ABM dice, tenemos que reconocer las que están afectadas y las que podrían llegar a usarse, aunque no estén siendo utilizadas en este momento en la organización, o estén siendo utilizadas parcialmente, ¿no? Bueno, eso es Profe, Sí, Patricia. esas serían las actividades de soporte, dice usted, ¿no es cierto? No te escuché bien. ¿Posibilidades Serían las de...? actividades de soporte. Bueno, a ver, las actividades de soporte, yo digo, pueden estar aquí abajo, ¿no? Probablemente, sosteniendo el resto de los procesos, ¿no? Bueno, algunas actividades de soporte probablemente sea, como vos decís, bueno, de golpe podrían llegar a estar mal utilizadas o utilizadas en menos de lo que es su capacidad. Pero así todo, no sé, por ejemplo, en Causer, nosotros en la pastera de caucho, cuando empezaron a salir las extrusoras en frío,
Bueno, ¿qué se hizo? Automáticamente se hizo la inversión. ¿Por qué? Porque esas extrusoras en frío fusionaban materiales por presión, no por temperatura. Eso hacía que el proceso sea mucho más corto, pero que a la vez el túnel de enfriado del material era mucho más corto también. O sea, se aceleraba el proceso casi en un cuarto, perdón, un tercio de lo que estábamos teniendo. ¿Esto qué ocasionó? Bueno, que se empiece a usar la extrusora en frío. Bueno, el ABM te diría, ¿y la extrusora en caliente qué pasó? Y no, quedó ahí. Y a veces se usa, a veces no se usa. Bueno, esa actividad debería estar relevada y debería saberse cuál es la capacidad de esa actividad. Digo, como un ejemplo de lo que no sería una actividad de apoyo, sino sería una actividad productiva, pero que quedó relegada por un tema de obsolescencia, por ejemplo, ¿no? Que es este caso. Ahora, ¿qué pasa si Causer en algún momento supera la capacidad de las dos extrusoras de frío que compró y necesita apelar a la extrusora en caliente? Y probablemente lo que le convendría es hacerlo, ¿no? O sea, ponerla en marcha y hacer empastes en la extrusora caliente, ver cómo programa la producción y de alguna manera utilizarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la ABM. Si hay actividades que quedaron relegadas o que de alguna manera no se están usando por una coyuntura del momento, deberían estar expuestas en algún lugar, ¿no? En el mapa de estos procesos. Por supuesto que las de apoyo, como vos bien decís, tenés allí capaz algunos problemitas, ¿no? de aplicación de la capacidad, ¿no? O de la utilización técnica de esas actividades. Bueno, en todos los casos el ABM lo que te dice, tenés que conocer las actividades a tal nivel que vos saber también a qué nivel de actividad y de capacidad están trabajando, ¿no? Es importante eso para, a ver, de golpe si tenés que tomar un curso de acción alternativo, lo podés hacer y bueno, tenés que tener relevadas esas acciones, ¿no? ¿Se entiende? ¿Y el benchmarking qué es? Bueno, el benchmarking es la identificación de las mejores prácticas, ¿no? Cuando yo tengo un sistema de costeo por acciones, en cualquier empresa, y a veces en empresas grandes que tienen distintas unidades de negocio, esto se da espontáneamente internamente también. ¿Qué hacemos? Comparamos actividades que hacen lo mismo dentro de los grupos empresarios, ¿no? Es decir, bueno, entonces siempre hay alguna que va a ser mejor que la otra. Obviamente para eso tenés que costear por actividades y tenés que tener rendimientos de costos en función de las capacidades instaladas en cada una de esas actividades, ¿no? No es comparable si una actividad que sea administrativa tiene 100 personas y la otra tiene 4, no son comparables. Ahora, sí podrían ser comparables en microactividades, ¿no? Es decir, bueno, esta actividad, ¿qué hace aquí? Y la otra, ¿qué hace? Y ver los costos y compararlos, ¿no? El benchmarking existe en distintas dimensiones, que de golpe yo acá no las puse, pero se las nombro, y en el libro de costeo basado en actividades que ustedes tienen como bibliografía está. Hay benchmarking interno, que es el que se puede hacer en las organizaciones de manera interior y teniendo un costeo por actividades, como el que les comenté recién. De golpe que en un grupo empresario se comparen dos actividades que hacen cosas parecidas y que yo termine estableciendo cuál es la que lo hace mejor y en función de eso buscar la mejor práctica a los fines de implementar esa mejor práctica, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido. Identificarla nada más no me ayuda mucho. Pero existe también el benchmarking externo, ¿no? Hay un benchmarking que yo llamo corporativo, ¿no? Que es el que generalmente las empresas que quieren hacer benchmarking se juntan en grupos de afinidad, por ejemplo. Eso ocurre mucho en empresas de aeronavegación, ¿no? Que se agrupan atrás de SkyTeam, por ejemplo, OneWorld. Son entidades que las abloquelan y como bloque terminan negociando cuestiones que son interesantes, ¿no? Como por ejemplo, muchos cambios que se produjeron en las empresas de aeronavegación tuvieron que ver con ese agrupamiento a través de grupos de afinidad, ¿no? Entonces, hoy vos vas al aeropuerto y te atiende una persona cuando vas a
a tomar un vuelo, y esa persona, salvo en aerolíneas argentinas y en American Airlines, en todo el resto de las compañías aéreas son personal tercerizado. Y uno dice, ¿por qué? Y porque hicieron benchmarking. Hay dos empresas que se dedican a prestar servicios tercerizados de personal, y les ha resultado positivo ese tipo de cambio, ¿no? No solamente desde los costos, sino desde el expertise en la atención de los clientes. Así como eso, muchísimas cosas más, cuadros tarifarios, tipo de servicios que se brindan a las personas que viajan. Bajó muchísimo el nivel de las aerolíneas en cuanto al servicio de viaje de, no sé, de hace 30 años a hoy. Y uno dice, ¿cómo bajó? Tendría que haber subido. Y bajó por el tema de costos. Y lo que hicieron es ponerse de acuerdo para bajar esos costos, ¿no? Bueno, eso es benchmarking, es corporativo. ¿Hay benchmarking entre empresas que son competidoras? Obvio que sí. Lo que pasa es que ese todavía lo vemos más simple. ¿Por qué? Porque sería ridículo pensar que, no sé, que Coca-Cola y Pepsi no se están espiando entre ellas. Y en realidad no se espían, sino que solamente ven lo que hace el otro, ¿no? Y copian o toman los cursos de acción de éxito, los copian, pero benchmarking entre las grandes corporaciones existe. Lo que pasa es que es un benchmarking tipo competitivo, no corporativo, donde las empresas que compiten entre sí están permanentemente observándose y viendo qué es lo que implementa uno u otro como mejor actividad y trata de implementar y desarrollar, ¿no? Acá hay un proceso que yo les marco, cuando trabajaba en la consultora, una consultora americana que era Ernst & Young, todavía funciona, hacíamos coacheo en esa consultora. Encontré que la consultora tenía un proceso de benchmarking para mejorar sus procesos de auditoría. O sea, participé de un curso y me pareció que está bueno, solamente para tomarlo como un modelito de aplicación de benchmark. Entonces ellos decían que había que analizar los procesos existentes. Esto es muy difícil si no tenés un esquema de costeo ABC-ABM, ¿no? Planear el estudio sobre esos procesos, llevar a cabo el estudio y finalmente obtener los datos sobre las mejores prácticas e implementarlos. Entonces ellos decían que en la fase 1, ¿qué había que hacer? Identificar y mapear los procesos internos, desarrollar las relaciones con otras funciones de similares conocidas por su calidad, llevar a cabo la investigación secundaria, asistir a conferencias líderes sobre tendencia y temas de negocio emergente. O sea, esto es bien yankee, ¿no? O sea, viendo una empresa americana que establece pasos para hacer el benchmarking. Yo tal vez no comparto 100% esto, pero está bueno planear cómo uno va a estudiar el tema, ¿no? Después, obviamente, en la fase 2, definir el alcance, es muy interesante eso, identificar quiénes serían los socios de benchmarking y solicitar visitas, ¿sí? Y desarrollar un marco para captar datos. El estudio se lleva a través de la identificación, comprensión y análisis de las mejores prácticas y analizar las brechas, ¿no?, de rendimiento existentes y potenciales entre ellas. Y finalmente, bueno, recalibrar y organizar para implementarlas y las han reconocido como mejores prácticas, ¿no? Bueno, es un ejemplo nada más, no quiere decir que sea la forma en que yo lo tengo que hacer, pero el benchmarking es una buena herramienta para, de alguna manera, ver en dónde estamos parados en ese sentido y con el costeo de las actividades. Como a modo de cerrar un poco este tema de ABM y ABC, el ABC es una técnica de costeo, y que de alguna manera te propone un cambio de configuración en los sistemas de información, ¿no? O sea, cuando vos armás esos mapas, en caso del molino que vamos a tratar de hacer es un ejemplo clave de eso, en realidad el molino, el sistema de información era muy pobre hasta que llegamos con este planteo. Y lo que vamos a plantear es un mapa de información diferente que va a llevar a una reconfiguración no solamente del sistema de costos, sino también del sistema de costeo, y lo vamos a implementar por actividades, ¿sí? En eso estamos trabajando en ese sentido. Esto significa abrir el sistema de información, ¿no? Abrirlo en todos esos centros de costos generados por cada actividad.
Los objetivos del ABC, determinar costos, obviamente, provocar alguna reducción generalizada en función del reconocimiento de todos esos procesos, sobre todo en la direccionalidad que yo les hablaba de los costos a las actividades, ¿no? Eso es clave, es un punto de partida interesantísimo. Y después brindar información útil para la gestión y la dirección de la empresa, ¿sí? Entonces esta reconfiguración se hace ¿para qué? Para que yo pueda utilizar esa información, mejorar el funcionamiento, la toma de decisiones, la administración en función de los procesos, y el ABM termina siendo una técnica de gestión, ¿no? O sea, que me brinda ¿qué cosa? Pautas de gerenciamiento, ¿no? Y que no puede desligarse del ABC. O sea, por más que algunos especialistas sigan diciendo eso, la verdad que pretender hacer ABM sin hacer costeo por acciones, ya sea vía los mapas que hicimos en teoría de costo, con la técnica ABC o con lo que quieran, no tiene mucho sentido posible, ¿no? Y desde la evaluación, ya lo dijimos, pero permite conocer los procesos, verificar la interdependencia entre las actividades. Eso me ayuda mucho para la herramienta presupuestaria, ¿no? Empezar a entender el eslabonamiento entre las actividades en la información también me ayuda después a proyectarme en la normalización, ¿no? Mejorar las decisiones a nivel, digamos, de cada actividad y su relación con sus recursos humanos, el tema de la reducción de costos como mejoras en los procesos, y lo que les acabo de decir, ¿no? Mejoras hasta en la forma de presupuestar, ¿no? Me puede cambiar las formas de armar el presupuesto, que nosotros de alguna manera cuando vimos gestión presupuestal ya vimos un costeo, mejor dicho, un presupuesto por actividades, pero a ver, estos esquemas de información que se arman sirven tanto para costear por acciones como para presupuestar por acciones, ¿no? Cosa que cambia mucho la visión tradicional del presupuesto, que es una visión ya un tanto que la estamos perdiendo de a poquito, ¿no? Aunque todavía hay parte de la disciplina que se resiste, ¿no? Profesor, Vale. no sé si me queda clara la idea. El ABC vendría a ser la información que la empresa le da al ABM. El ABM vendría a ser la gestión de esa información. Tal cual, exactamente, o sea, por eso digo, ¿viste cuando te digo, vos me decís, ¿por qué lo das por separado, Marcelo, si son dos cosas que están unidas? Bueno, en realidad tienen dos nombres, pero vuelvo a repetir, para mí son dos cosas que están fusionadas, o sea, vos las separaste perfectamente, vos decís, el ABM es la gestión que yo hago por las acciones, mientras que el ABC es el costeo por acciones. Ok, la pregunta es, ¿cómo haces para separar esas dos cosas, ¿no? Es decir, si yo costeo por actividades, ¿por qué voy a gestionar de otra manera? Y si no voy a gestionar por actividades, ¿para qué haces ese costeo por actividades? Estás haciendo un esfuerzo y una reconfiguración del sistema de información de la empresa para no gestionar por acciones. Bueno, me parece que son dos cosas, por eso yo le pongo ABC/ABM, ¿no? Como que es todo un paquete, ¿no? Uno es una técnica de costeo y otra es una técnica de gestión, pero están unidas y no tiene sentido separarlas, ¿no? Pero vos bien lo definiste, ¿no? Es decir, el ABM es gestionar, es Activity Based Management, ¿no? Es gerenciar con la visión por actividades, ¿no? Con la visión por acciones. Ahora, para eso que tenés que tener información por acciones, si no, no tiene mucho sentido gerenciar por actividades si vos después no tenés información que te permita gerenciar por actividades, ¿no? Bueno, nosotros partimos de la base de que desde lo que les planteamos a ustedes en teoría del costo, que es costear por acciones, y que perfectamente es homologable o complementario a la técnica de ABC por software. Bueno, el fin en sí mismo de hacer todo ese laburo, porque es un laburo complicado, es que vos puedas, a ver, abastecer cualquier uso de información, ¿no? Porque ese es el objetivo de los mapas de información. Ahora, básicamente en lo que te asiste más es porque vos en la contabilidad puedes acumular información como se te ocurra. Ahora, ¿por qué querés seguir el proceso? ¿Por qué querés seguir o gerenciar en función de los procesos? Porque la idea es empezar a tomar decisiones, a gestionar en función de los procesos, ¿no? Esa es la idea.
cambiar el chip de la información, ¿no? Cómo está configurado el sistema y que ese sistema te permite trabajar de otra manera en lo que es la gestión, ¿no? Esa es la idea, Karen. No sé si quedó más claro. ¿Seguro? Bien. Meto en el grupo de las... bueno, a esto le podría agregar, un comentario les hago, porque sería nobleza obliga, si yo les metí aquí en el medio de todo esto la cadena de valor, me parece que alguna mención habría que hacer a cuál es el impacto de costeo basado en actividades en lo que es el armado de esquemas informativos en función de la cadena de valor. Bueno, este costeo basado en actividades y el mapa que nosotros hacemos es muy interesante porque, ¿qué vemos allí? Y esto lo vimos también en teoría de costo. Estamos haciendo mapas del proceso interno de creación de valor en las organizaciones, ¿no? Entonces vos lo que ves ahí es el sistema de creación interna de valor, ¿no? Ahora, lo que nos falta a eso es la visión de la empresa como una actividad dentro de la cadena de valor. Entonces, la idea en esa técnica, que es el Value Chain Analysis, que sería el análisis de la cadena de valor en castellano, en realidad lo que plantea es decir, entender a la empresa como un eslabón más de todo lo que es el eslabón o primario, secundario o de comercialización y distribución de una cadena de valor, y saber cuál es su rol dentro de esa cadena. A qué clúster de negocios pertenece, dentro de lo que es el espectro, ¿no? Uno puede decir, la cadena láctea, yo tengo en el eslabón industrial, de golpe tengo distintos modelos de empresas, ¿no? Entonces ver, bueno, de estos modelos de empresa, en cuál estoy y cómo me vinculo con el sector primario, con el sector de distribución y comercialización, y cuál es el agregado de valor del eslabón al cual yo pertenezco en la cadena de valor, ¿no? Sabemos que hay mucho, y ustedes habrán visto que ya poco se ha focalizado mucho al estudio mesoeconómico de los costos, ¿no? Que es un poco analizar la cadena de valor en general, pero después cada empresa debería ubicarse en el eslabón adecuado y ver cómo participa ese eslabón, porque allí se pueden gestionar lo que nosotros llamamos relaciones entre los eslabones que pueden ser interesantes a la hora de establecer ventajas competitivas y que ayuden al crecimiento de las organizaciones. O sea, le agregaría un chip más a la visión global de la información, es decir, esta visión por actividades, además de permitirme gerenciar por actividades, me va a permitir hacer benchmarking y al mismo tiempo ubicarme en la cadena de valor, en el eslabón adecuado y en el clúster o modelo adecuado de empresa en el cual yo estoy trabajando o desarrollando mi actividad, ¿sí? Eso es una forma también de tener una visión adicional para la hora de la gestión, ¿no? Ahora bien, abandonando esta trilogía de técnicas de gestión, que serían el ABM, benchmarking y cadena de valor, nos metemos en las que están focalizadas en los procesos productivos, más que en otros, pero fundamentalmente en eso, ¿no? Una de las técnicas que se utiliza mucho, ahora un poquito más ha caído un poco en su desarrollo, es teoría de las restricciones. Esta teoría de las restricciones la escribió un ingeniero llamado Eliyahu Goldratt, que escribió un libro que se llama La Meta, donde el libro lo que plantea en realidad que la meta de toda empresa es ganar dinero. Y bueno, en realidad a usted le parecerá medio sonso esa frase, ¿no? Decir que la meta de toda organización es ganar dinero. Bueno, pero Goldratt con su librito vendió 4 millones de ejemplares, se convirtió 4 veces en bestseller, se convirtió también en un consultor gurú a nivel mundial en su momento, ahora cayó muchísimo. No sé qué será de la vida de Goldratt en este momento, pero su fundación, que en ese momento tenía mucho auge, ahora está un poco caída. Pero, ¿cuál era el fundamento de la teoría de Goldratt? En realidad, Goldratt plantea
una variante en lo que es la visualización del beneficio en las organizaciones, ¿no? O sea, si ustedes, por ejemplo, tendrían que evaluar cómo está una empresa en cuanto a, quieren saber si está bien financieramente o si tiene buenos resultados, ¿a qué le apuntarían en una organización? ¿Sí? No sé, para decir un ejemplo de cosas que podrían llegar a ser interesantes como indicadores para saber si una empresa está bien o está mal. ¿Qué se fijarían? ¿Ernesto? Y el balance. ¿Y qué verías del balance? ¿Qué mirarías? Y bueno, ¿cómo está cómo le está Testimonio, el dando? activo, el pasivo. Claro, pero uno apuntaría a varias cosas, ¿no? Por ejemplo, un dato podría ser la utilidad, ¿no? Es decir, bueno, a ver cómo está la utilidad del estado de resultado, me plantea un poco el resultado económico de una empresa, ¿no? Patricia dijo el activo, bueno, el pasivo, sí, el estado patrimonial de la empresa también puede ser interesante mirarlo. ¿Y qué más? Algún dato más que no sé, que no necesariamente tenga que surgir de la contabilidad, ¿no? Susana. El nivel de endeudamiento puede ser. Nivel de endeudamiento, obviamente. Participación en el mercado. Y los costos. Participación en mercado, también. ¿Cuáles son los costos? Sí, capaz que eso estaría implícitamente en lo del resultado, pero sí, puedo pegarle una barriga a los costos. Pero si yo voy a indicadores así rápidos, porque estos que ya están nombrando ustedes tal vez es ir más al hueso, ¿no? Entonces, es decir, yo me fijaría en la utilidad o resultado económico, a ver el flujo de caja, eso estaría bueno, ¿no? O sea, mirar el flujo de caja, que es información que a veces la empresa la da, no la da, pero uno podría mirar el flujo de fondos de una organización y darse cuenta cómo está financieramente hablando, ¿no? Más que económicamente hablando. En cambio, Goldratt vino a romper contra esos moldes, dijo, no, en vez de pensar en el flujo o de pensar en el resultado económico, vamos a usar lo que se llama throughput. Yo las diapositivas de throughput las saqué, en realidad las podría agregar, pero no sé si... no sé si les va a aburrir o no este tema, pero puede ser interesante. Voy a ver de encontrarlas en otra presentación, porque después en todo caso se las paso. Nosotros hicimos un análisis de lo que plantea Goldratt y me pareció, en su momento la saqué de lo que es el análisis particular, digamos, del posgrado, y después como que me arrepentía de haberla sacado. No sé por qué me hice eso. Pero a ver si las tengo. No, lo que pasa es que yo no doy esta técnica. Pero a ver, voy a buscar. Bueno, si no, sin diapositiva. En realidad, lo que plantea Goldratt lo que pasa es que es throughput, se lo voy a escribir acá, porque alguno va a decir, ¿cómo se escribe eso? ¿No? Entonces queda como... eso es, throughput, ¿no? La palabra throughput en realidad le falta una U, ¿no? Ahí está, throughput. ¿Sí? Significaría en inglés una combinación de la palabra put, que es poner, y through, a través, ¿no? En realidad no es esa la traducción. O sea, alguno puede decir throughput, sí, tiene una traducción, poner a través de. Sin embargo, cuando uno lee la definición de throughput que da Goldratt, tal vez pareciera que es poner a través de. Sin embargo, en el libro de Goldratt traducido al español dice que throughput es un término que no tiene traducción en el inglés, desde el inglés, cosa que es falso. ¿Por qué? Porque es un concepto nuevo. El throughput es
es una medición que se hace de flujos de información en Internet, ¿no? Cuando yo hablo del ancho de banda, en realidad estoy hablando un poco de throughput. ¿Vieron las mediciones ping que se hacen en Internet? Se toma un punto de la banda ancha y otro punto y se mide la velocidad con que funciona ese flujo de información. Bueno, eso es throughput. Y Goldratt, curiosamente, dice, el throughput es la velocidad con que la empresa genera dinero a través de las ventas, ¿no? Fíjense eso, o sea, la definición está buenísima, ¿no? Velocidad con que la empresa genera dinero o hace fluir dinero a través de las ventas. Ahora, cuando dice el throughput se calcula de esta manera, les pone, el throughput es precio de venta menos materia prima, ¿no? Eso, por supuesto, ya encasilla la herramienta en un proceso de transformación industrial, ¿no? Cuando dice precio de venta menos materia prima, ¿y a qué les hace acordar precio de venta menos materia prima? ¿A qué concepto? Contribución marginal. Claro. Una contribución marginal trucha. ¿Por qué? Porque Sí. la contribución marginal que dice es precio de venta menos costo variable. Aunque hay algunos autores que dicen que el único costo variable de las empresas es la materia prima, cosa que me parece una barbaridad, pero bueno, se ha escuchado eso por ahí, ¿no? Y decir que podríamos simplificar el indicador al throughput que plantea Goldratt, cosa que también me parece una barbaridad, pero bueno, qué sé yo, porque hay otros costos variables y perfectamente identificables en una organización, ¿no? Pero Goldratt plantea una contribución marginal media trucha, ¿sí? Y si uno le pregunta a Goldratt, che, Goldratt, ¿dónde está el concepto de velocidad? Porque él dice, velocidad con que la empresa genera ingresos a través de las ventas, y en realidad, para ver una fórmula de velocidad, tiene que tener dos temas, ¿no? Una es la distancia recorrida y el tiempo, ¿no? Que son dos variables que tendrían que estar, ¿sí? Como la rotación, digamos. Sí, pareciera que fuera una cosa así, ¿no? Bueno, sí, lógicamente. Pero dice Goldratt define dos cosas más. Una es el inventario y otra es los gastos de operación. Entonces, con esos tres indicadores, Goldratt pretende, de alguna manera, justificar su libro, ¿no? Que es decir, yo voy a generar más dinero siempre y cuando las empresas que hagan mejoren el throughput, reduzcan sus inventarios y reduzcan sus gastos de operación. Ahora, ¿cómo define a los gastos de operación? Como el dinero que la empresa invierte para transformar el inventario en throughput. ¿Sí? Fíjense que el juego de palabras que hace Goldratt, que es muy interesante, pero a ver, a la hora de la generación de indicadores, tal vez te quedas corto en cuanto a lo que plantea él. Pero dice, tengo que invertir dinero para convertir inventario en ventas, ¿no? Ahora, por otro lado te dice, tenés que reducir sí o sí los gastos de operación y el inventario, cosa que ahí entramos en un pequeño debate, ¿no? Porque si yo voy a invertir costos o aplicar valor para transformar el inventario en throughput, bueno, son dos variables que podrían llegar a tener hasta un desacople y no ir en contra de lo que es la generación de throughput, como habla Goldratt, ¿sí? Bueno, el throughput revolucionó en su momento, hace unos 15 años, la gestión, y muchos empresarios lo quisieron implementar, cosa que a mí me llevó a una alarma en ese sentido. Pero sin embargo, si ustedes me preguntan, ¿qué rescatarías de la teoría de Goldratt? No esto del throughput, se los comento como algo, digamos, que hay que comentarlo, porque si alguien en esa les comenta algo de Goldratt, va a decir, throughput, ¿no? Entonces ustedes no van a saber qué es, van a decir, el posgrado en algo no funcionó. Sin embargo, Goldratt, ¿qué decía? Más throughput, menos gasto de operación, menos inventarios, es el objetivo. Y con esa fórmula vos ganás seguro dinero. Y en realidad nosotros empezamos a hacer un juego con esas tres variables y te das cuenta que
si mejorás el throughput, pero mantenés iguales niveles de inventario y de gasto de operación, también ganas dinero. Y si tenés más gasto de operación, pero menos inventario, también ganas dinero. O sea, no es necesario bajar los 3 indicadores sí o sí para generar lo que dice Goldratt. Entonces, como que esa parte de la teoría de las restricciones, medio como que la dejamos de costado, ¿no? E incluso la criticamos, ¿no? Esta materia se llama visión crítica. Entonces, throughput no, pero teoría de las restricciones, ¿por qué no? Que es la segunda parte del libro de Goldratt, ¿no? Y que es lo que yo sí les puse en las diapositivas, y que me parece que está mejor que lo del throughput, ¿no? Que es esta teoría de las restricciones. ¿Qué dice Goldratt respecto de las restricciones? Que, a ver, algo que no es novedoso, ¿no? Que dice, en realidad en toda empresa hay recursos cuello de botella y recursos que no son cuello de botella, ¿sí? Eso está claro. Pero la propuesta de Goldratt, ¿cómo solucionar el problema de A? ¿No? Porque el problema en una empresa, ¿cuál es? Los cuellos de botella. O aquellas actividades que nosotros decimos en un esquema por actividades restrictivas, ¿no? Actividades que sí o sí te van a generar un problema dentro de la organización. Entonces, ¿qué dice Goldratt? Que esto lo tenemos que solucionar balanceando el flujo de producción a todos los recursos productivos, al ritmo del cuello de botella. Esto en el libro de Goldratt. El libro de Goldratt es fantástico. Ustedes me dirán, ¿qué tiene de fantástico? Es una gran novela. Una novela. Ustedes la leen y van a decir, una novela. Donde el tipo cuenta cómo se solucionaron los problemas en una empresa vinculados con cuello de botella y todas esas cuestiones. Y en realidad, en la novela cuenta algunas anécdotas vinculadas con esto de cómo balancear el flujo del proceso a esa restricción. Entonces él dice que eso se dio cuenta, en medio del bolonqui que tenía en la empresa, en una excursión que hizo con los chicos a la montaña. Entonces era como que iban caminando por el sendero y había un chico que era más morrudito, que se llamaba Herbie, y que Herbie se iba atrasando, y entonces la fila se iba partiendo, ¿no? del contingente. Entonces, ¿qué hizo? Lo puso a Herbie adelante y todos fueron al mismo ritmo, todos llegaron incluso con Herbie. Bueno, ese es el punto de partida en el libro de la teoría de las restricciones, ¿no? Ustedes dirán que es sencillita la cosa, pero es un poco así. Y ahí creó lo que se dice el sistema del tambor, amortiguador y cuerda, ¿no? Drum es tambor, buffer es amortiguador y rope es soga o cuerda, ¿no? ¿Qué es esta técnica DBR que plantea Goldratt? Dice, bueno, si nosotros tenemos un recurso que es cuello de botella, él le llamaba recurso, nosotros le llamamos actividad, ¿no? Si yo tengo una actividad cuello de botella, lo primero que este es el tambor, ese es Herbie, el que marca el ritmo, ¿no? Entonces, es decir, este tambor que marca el ritmo, yo tengo que adecuar el flujo del proceso al ritmo de ese tambor. Entonces, lo primero que hago es tirar una cuerda, fíjense las metáforas que utiliza Goldratt, ¿para qué? Para atar la entrada del almacén de materiales al flujo del proceso. O sea, que no entre más flujo de materiales que necesitamos de acuerdo al ritmo del tambor, ¿sí? Y después poner amortiguadores en todas las actividades intermedias, ¿no? ¿Para qué? Para que todas vayan al mismo ritmo, ¿sí? Lógicamente, después que propone Goldratt, es decir, trabajo sobre este cuello de botella, bajo el nivel de restricción, y entonces automáticamente, ¿qué va a pasar? Va a aparecer otro cuello de botella, y volverá a hacer este procedimiento. ¿Hasta qué? Hasta que el cuello de botella sea el mercado, ¿no? Y yo digo, bueno, ya no puedo vender más, ahora encárguese la parte comercial de vender el excedente que yo voy a tener de producción, ¿no? O sea que Goldratt lo que plantea es decir, que identifiquemos las restricciones del sistema, que las explotemos, subordinar toda la restricción y finalmente elevar las restricciones para ver cuál es el nuevo que aparece, y ahí volvemos al punto 1 y volvemos a trabajar sobre el proceso con una nueva restricción, ¿sí? Bueno, esa teoría de las restricciones me parece que tiene cierta
por lo menos darle cierta identidad o valoración dentro de lo que puede ser nuestra maleta de herramientas a la hora de trabajar en términos de gestión, ¿no? Paso a otra, costeo objetivo, target cost, también muy apuntada en lo que pueden llegar a ser procesos productivos. Bueno, acá el target cost es una herramienta que se utiliza mucho en la etapa de diseño, ¿no? de productos, servicios. Hoy en día es una herramienta mucho más potente y más desarrollada que la teoría de las restricciones de Goldratt, ¿no? Si usted me permite decir una valoración de todas estas herramientas, yo creo que el Target Cost hoy tiene una fuerza que cuando salió no la tenía, ¿sí? Y ustedes me dirán, ¿en qué se basa esta herramienta o de dónde planteamos? En realidad, el punto de partida de esta herramienta es el precio de venta que el mercado hipercompetitivo está dispuesto a pagar por mi producto o servicio, ¿no? O sea, si usted me dice, ¿cuál es el punto de partida? Es esto, y es lo primero que yo tendría que conocer, ¿no? Si yo voy a lanzar un nuevo producto o voy a relanzar un producto o servicio, ¿qué cosas debería revalorizar para saber cuál es el precio de mercado? Ustedes vieron que los precios hoy no están fijados por las empresas, sino que el mercado de alguna manera marca esos precios, ¿no? Entonces uno después trabaja en función de esos precios. Ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con los costos? ¿No? Es decir, si el mercado me pone un precio, incluso valorado desde lo que puede llegar a ser, a ver, el que pone el precio, generalmente, ¿quién es? Son los líderes del mercado en un segmento de competencia. Entonces, por supuesto que también están regulados de alguna manera por el mercado, pero el líder generalmente que es el que tiene los mejores costos también. O sea, competitivamente hablando, es el que tiene mejores costos. Ahora, yo soy una empresa que no soy líder y el competidor me pone un precio. Esto nos pasó cuando hicimos costos empezamos a hacer costos, después no terminamos, pero en una fábrica de alfajores que se llama Bimar, capaz que alguno la escuchó nombrar. Es una fábrica que está en Moreno y que en realidad está en un segmento de competencia no de Habana o de alfajores premium, ¿no? Sino está, o de alfajores turísticos, como puede llegar a ver, aunque en Jujuy no hay, no sé si hay alfajores, pero no es el producto vedette, ¿no? Por ejemplo. En realidad en Jujuy comíamos otras cosas muy ricas también, muy artesanales, muy regionales, pero no eran tal vez el producto, los alfajores, ¿no? Pero acá en nuestra provincia de Buenos Aires hay un segmento de alfajores que son de menor calidad, ¿no? Que son los alfajores que se terminan consumiendo en los colegios, en las cajas que se le dan a los chicos en los colegios. Y ahí está Bimar, ¿no? Como empresa ubicada. ¿Quién es el líder del segmento de Bimar? Guaymallén, que ese sí lo han escuchado nombrar, ¿no? Pues es el líder. El alfajor Guaymallén, que incluso hasta debe llegar a Jujuy, capaz el alfajor Guaymallén, o lo encontrarán en algún kiosco, es un alfajor de menor calidad que el alfajor, no sé, un Habana o un Balcarce o, no sé, cualquier alfajor premium que hay en la Argentina, que hay un montón, ¿no? Cachafas, no sé, montones. En ese segmento, Guaymallén tiene las mejores plantas, tiene la producción más grande y es el que fija los precios. Por lo tanto, el que lo sufre es Bimar y los competidores, hay varios como Bimar. ¿Por qué? Porque Bimar no tiene los costos de Guaymallén. Y en la mesa de negociaciones por el tema de precios, su voto es mínimo al lado de lo que decide Guaymallén. Por supuesto, está mirando permanentemente cuál es el precio. En vez de mirar sus costos, ¿qué hacen? Mira que Guaymallén, por favor, aumente los precios, ¿no? Y en realidad no es así la gestión. Uno debería hacer una visión introspectiva de su empresa y ver cómo podría mejorar costos. Terminamos discutiendo con el gerente de Bimar, el nombre de pila es Jorge, ¿no? Y justo fuimos con Enrique Cartier a esta empresa.
Bueno, el colmo de un competidor en el segmento de alfajores es llamarse Jorge, ¿no? Nosotros decíamos Jorgito, pero el alfajor es Jorgito. Y en realidad, el tipo lo que no le o sea, estaba preocupado por los costos, pero cuando nosotros le pasamos el presupuesto para hacer costos, nos dijo, no, yo no voy a gastar esa plata en hacer costos. Y yo decía, Jorgito, lo que tenés que hacer es mirar tus costos, porque el precio de venta te lo va a poner Guaymallén. Entonces vos tenés que acercarte en lo que puedas a Guaymallén. Por supuesto, no había comparación, porque si Guaymallén tenía 10 veces la capacidad de producción de Jorgito, obviamente Jorgito estaba en desventaja competitiva. Pero lo primero que tiene que hacer Jorgito es trabajar sobre sus costos, ¿no? Porque el segmento, ya sabes en qué segmento estás y sabes qué elementos estás compitiendo. Por supuesto, Jorgito era un hábil empresario, no era ningún gil, Jorgito. Y, a ver, había encontrado caminos de acción alternativos para hacer valer su empresa, que no era una empresita, no era ni una empresa. Bimar es una fábrica de alfajores muy, muy importante también, pero Guaymallén es el líder del segmento y es el que pone los precios. O sea, si usted me dice, ¿quién pone los precios en el mercado de los alfajores del segmento de Guaymallén? Guaymallén, punto. ¿Sí? Todos los demás al ritmo de Guaymallén. Entonces, es urgente que vos te pongas a mirar tus costos. ¿Sí? Bueno, Target Cost anda por ese lado, ¿no? Es decir, a ver, es muy importante saber las cualidades, o sea, primero que dice, hay una visión interna y hay una visión externa, ¿no? Esta línea de puntos marca la delgada línea entre la visión externa y la interna. Y en el medio que está el precio, ¿sí? El precio que el mercado estaría dispuesto a pagar por mi producto. Bueno, ¿qué son las cosas que yo tengo que visualizar? Bueno, en principio, las cualidades del producto, ¿no? O sea, ¿qué tipo de producto yo estoy ofreciendo? ¿Para qué? Para ubicarme en el segmento correspondiente, ¿no? O sea, Bimar con su alfajor, se ubica en un segmento de mercado. ¿Intenta también meterse en otros segmentos? Sí. De golpe compró la marca de alfajores Strassens. No sé si alguno viajó a Mar del Plata en la vieja época. Los alfajores Strassens eran una muy buena marca, pero estamos hablando de hace 30 años. ¿Qué hizo Bimar, Jorgito? Compró la marca y ahora está tratando de relanzarlo, como queriéndose meter en ese mercado. Sin embargo, le cuesta. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que tienen que ver con los procesos productivos, el material que utiliza, que tendría que mejorarlo para poder de alguna manera incursionar en ese mercado. Y por otro lado, que el resto de los productos no son premium, por lo tanto el segmento de mercado en el cual está y al cual está acostumbrado a trabajar, a veces no es el adecuado para lo que nosotros llamamos otro tipo de producto. Pero bueno, es un proceso, ¿no? De largo plazo. Importante, y esto ya saliéndome de los alfajores ahora, es decir, ¿qué cosas importantes tengo que hacer para ubicarme en ese segmento? Bueno, conocer el ciclo de vida del producto, de eso vamos a hablar hoy también al final de la clase, y sobre todo el análisis funcional. Usted dirá, ¿qué es el análisis funcional? ¿Es algo nuevo? ¿Es algo que existía hace rato? Es algo que ya tiene unos años, ¿sí? ¿Y qué es? Ver las funcionalidades de los productos, tanto de la óptica del consumidor como la óptica del empresario o el productor, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se hace es un desglose en funciones de los productos. Te dirán, ¿qué es la función de un producto? Bueno, a ver, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál es la función de una cocina o de una taza? Bueno, vamos a poner de la cocina. ¿Cuál es la función de la cocina? Función, no característica, ¿no? Función. Función significa ¿para qué usamos una cocina? ¿No? Y a ver, ustedes están del lado del consumidor. Cocinar. Para cocinar, bien. ¿Para qué más? ¿Solamente para cocinar o usamos para otra cosa? Para calentar el agua. Calentar el agua, claro, sí. Muy bien, ¿sí? Alguno puede decir, y yo lo uso para tapar el agujero que hay donde vivo, pues si no, no pongo una cocina ahí, no hay forma ¿con qué tapo eso? Le pongo una lona, algo, ¿no? Entonces, compro una cocina. ¿Eh? Y sí. ¿Cómo elegís tu cocina? O sea,
Si ustedes me preguntan a mí, ¿cómo elijo mi cocina? Y depende. Ahora que hace unos años que vivimos con Cintia en este apartamento, bueno, necesitamos una cocina buena. ¿Por qué? Porque cocinamos mucho nosotros, ¿no? O sea, entonces, bueno, nos gusta tener una cocina que cocine bien. Ahora, cuando yo vivía solo en otro departamento, y la cocina era un elemento decorativo, o sea, la usaba para calentar agua, ¿verdad? Como dice Patricia, ¿no? O sea, ahora para cocinar, un Un poquito. anafe y listo. Sí, es como que lo resolvía de otra manera, ¿no? Bueno, a ver, cuando uno va a un ingeniero de planta y le preguntas, ¿cuál es la función de una cocina? ¿Sabe qué te contesta? Quemar gas. Y vos decís, ¿qué? Quemar gas. O sea, la primera función una cocina es quemar gas. Obviamente después, quemar gas para cocinar. Ah, ok. Pero lo primero que te contesta es eso. Vos decís, brindar seguridad, te dice el ingeniero. ¿Cómo? Y capaz que algunos te me dicen, sí, Marcelo, una cocina tiene que brindar seguridad, claro. Yo cocino todo el día, o la uso todo el día y me tiene que dar cierta seguridad en esa función de quemar gas, ¿no? Entonces empezás a pensar de otra manera. Bueno, un cliente, ¿qué hace? Y desglosa mentalmente en funciones, aunque uno no lo tome así literalmente, y lo valora esas funciones. Cuando yo digo quemar gas, y el cliente dice, no, cero valoración. Ahora, para cocinar sí, para calentar agua sí, para... Alguno dirá, y yo necesito que tenga la tapa de acrílico, porque si no se ensucia mucho la cocina, tengo que andar limpiándola. Y algunos dicen, sí, para ponerle un florero arriba también, ¿no? Algunos, si no pongo un florero, con eso ya está. A mí me gusta que la cocina sea linda, no me importa si cocina bien o mal, porque tengo que tapar el agujero y quiero que esté lindo ahí, que cuando vengan mis amigos vean y esté lindo. O sea, función de decoración. Y capaz que, entonces ahí se van armando los distintos segmentos de mercado, ¿no? De gente que valora más una cosa que otra, ¿sí? Y entonces así van saliendo los productos, ¿no? Debo decir, de golpe tenés una cocina como la Whirlpool, que es muy linda, pero si vos la prendés todo el día, en algún momento se va a desarmar, ¿sí? Y alguien que quiere una buena cocina va a ir a comprar otra marca seguramente, ¿sí? Bueno, es muy importante que aquel que se va a lanzar a un producto nuevo en el mercado tenga muy claro lo que espera el cliente y lo que yo voy a valorar como funciones. ¿Por qué? Porque si hay un gran desfasaje entre eso, voy a traer más costos que los que necesito. ¿Me explico? Entonces es muy importante ubicarse en las necesidades de los clientes para yo hacer mi análisis funcional, ¿no? Este de vuelta es fundamental. Porque el punto de partida es este. Una vez que me ubiqué en el mercado, sé a quién le voy a vender, sé cuáles son sus necesidades y hago la comparación funcional desde el punto de vista herramental de la gestión, bueno, seguramente me voy a poder ubicar adecuadamente en una relación funciones, costos adecuadas a lo que es este esquema. Ahora, tengo el precio. ¿Cómo sigue esta historia? O sea, de target cost, ¿no? Es decir, bueno, tengo el precio de mercado. ¿Sobre qué puedo trabajar? Y yo le diría a cualquiera sobre los costos, partiendo de esta ubicación, ¿no? Entonces, segunda parte. En los planes, o sea, hay que determinar lo que se llama el target profit. ¿Esto qué significa? El beneficio objetivo, ¿no? Aquel que está establecido en los planes generales estratégicos de la compañía, ¿no? Cuando yo desarrollo un producto, también estoy planteando cuánto quiero ganar con ese producto. No un beneficio solamente dinerario, sino un beneficio estratégico, que me permita a mí pensar en un margen para desarrollarme, para crecer como organización. Bueno, esta determinación del margen deseado es fundamental. Entonces, ya teniendo el margen deseado, ¿yo qué hago? A este precio de venta le resto el margen que deseo y eso me va a dar el costo objetivo. O sea, el target cost, ¿no? Ahora, Jorgito, el de los alfajores, tiene el precio, ¿no? Tiene el margen deseado. Cuando hace el cálculo le da el target cost. Cuando ve los costos de su empresa se da cuenta que no puede alcanzar el target cost. Entonces, ¿qué hace?
trabaja lo que se llama el costo HAWIF. ¿Qué es el costo HAWIF? HAWIF significa en inglés como si, ¿no? Entonces, el costo HAWIF es el costo admisible, digo yo, en una empresa. O sea, Jorgito tiene que conocer cuál es el costo al cual él puede llegar como si hiciera todo más o menos bien, ¿no? O sea, dentro de sus posibilidades normales, ¿no? Es decir, en un escenario de buena eficiencia, ¿a qué costo podría llegar? Y ahí se va a dar cuenta cuán lejos está del costo objetivo, ¿no? Porque el costo objetivo sería tomar el precio Guaymallén, restarle el margen que quiero obtener, eso me va a dar el costo objetivo. Este indicador, yo lo tengo que comparar con mi HAWIF, ¿no? Con cómo sería el costo, el mejor costo que yo puedo lograr, ¿sí? Después los japoneses que crearon esta técnica hablan de métodos. Yo la verdad tacharía esto, no, o sea, le voy a poner una X acá en rojo para que ni lo lean eso, porque no tiene mucho sentido. Y me quedaría con estos dos indicadores, ¿no? O con los 4, precio de venta que el mercado hipercompetitivo estaría dispuesto a pagar por mi producto o servicio, el margen deseado para ese producto o servicio, el target cost, diferencia entre precio y margen, y el costo HAWIF o admisible, que sería el mejor costo que yo puedo lograr en mi organización. A partir de ahí, obviamente, y tendré que ver, porque, a ver, ¿por qué no llegó al costo de Guaymallén? Porque Guaymallén tiene 10 veces mi capacidad de producción. Porque Guaymallén tiene equipos ¿cuál es el gran problema de Jorgito? Mucho trabajo artesanal, ¿no? Y Guaymallén, todo el trabajo es automatizado, o sea, ¿tiene algún proceso automatizado Jorgito? Sí, pero ni ahí comparable con los de Guaymallén. Entonces, él debería conocer por qué tiene esas diferencias y después ver qué hace, porque capaz que a Jorgito le conviene quedarse en ese lugar y tratar de negociar con el líder para ver qué puede lograr en ese marco de negociación. Y otros van a decir, no, yo quiero trabajar para ser líder alguna vez, ¿por qué no? Bueno, para eso todos estos indicadores son claves, los tengo que conocer. ¿Sí? El Target Cost lo que plantea es eso, ¿no? Un nivel de indicadores para trabajar en ese sentido, ¿no? Bien. Hay otra herramienta que es el Total Quality Management, del cual obviamente algunas cosas no las planteo y otras sí. Vuelvo a repetir, siempre tratando de dejarles a ustedes lo que literalmente puede llegar a ser útil para lo que es una posible descarga en una valija de herramientas o en la construcción de una herramienta futuro o técnica de gestión que ustedes vayan a utilizar, ¿no? ¿Qué plantea el Total Quality Management? Un concepto de calidad total, en el cual dice que esa calidad total se alcanza cuando la calidad de diseño y de desarrollo de un producto supera la calidad esperada por un cliente, ¿no? o por aquellos que son nuestros usuarios, ¿no? O sea, es darle al consumidor lo que quiere, pero siempre un poco más, ¿no? Ese es el planteo del Total Quality Management. De entrada, obviamente, uno podría llegar a darse cuenta que es una herramienta focalizada 100% a ese cliente, ¿no? Y capaz que abandona otras cuestiones vinculadas con la visión multidimensional del valor que hemos planteado tanto con Daniel como en la clase las clases que han tenido conmigo en cuanto a las valoraciones o a las teorías del valor que nosotros estamos planteando y desarrollando, ¿no? Pero bueno, es una técnica que existe, se utiliza en algunas organizaciones en la Argentina. El ejemplo más claro de la aplicación de la herramienta Total Quality Management y las que vienen ahora, que son HIT y Kaizen, es la empresa Toyota, ¿no? Me dice, en la Argentina hay una empresa que aplica a rajatabla estas técnicas, sí, Toyota. O sea, hay un ejemplo. Ahora, Toyota también ejerce una especie de presión sobre el recurso humano que se induce dentro de la organización, que es prácticamente reformatear su escala de valores desde el punto de vista de la cultura organizacional. Cosa que, a ver,
Toyota lo hace con sus recursos humanos, lo hace con sus clientes y lo termina haciendo también con sus proveedores, ¿no? Vos querés ser proveedor de Toyota, te tenés que ayornar a lo que Toyota tiene, como normas de calidad de TQM, como normas de gestión de inventarios y de tiempos, que es el HIT, y como normas de Kaizen desde la mejora continua. O sea, ellos lo plantean como algo necesario y a nivel de subsistencia de su organización. Por lo tanto, bueno, allí tenemos el ejemplo. Ahora, convengamos que no todas las empresas argentinas pueden trabajar con este tipo, mejor dicho, diría, muy pocas empresas podrían llegar a trabajar literalmente con este tipo de herramientas, ¿no? Como lo hace Toyota. Y tal vez en el abanico de empresas se encuentren con ninguna o con muy poquititas, ¿no? Por eso les digo, en esto de la aplicación literal de estas técnicas existe la posibilidad, pero no en el empresariado, o a veces no en las empresas del espectro nacional, ¿no? ¿Eso quiere decir que es inaplicable? No, no, pero sí es la medida adecuada, ¿no? No pasarse de rosca en cuanto a querer aplicar a rajatabla estos elementos cuando no podemos tener control de los mismos, ¿no? Y en realidad, si ustedes me dicen, ¿qué rescatás del TQM entonces? Y yo creo que el tema, me interesa muchísimo el tema de cómo maneja el TQM las variantes referidas con la incertidumbre, ¿no? Porque vamos a ser honestos, en todo proceso productivo, yo puedo ser el mayor controlador, digamos, de los procesos y decir, tengo control de calidad absoluto, y sin embargo nunca estás ajeno a los escenarios en los cuales la incertidumbre juega un rol fundamental, y ni hablar en nuestro país, ¿no? Porque uno se puede decir, en otros países donde los escenarios de gestión son un poco más predecibles, probablemente tengamos más posibilidad de aplicación de este tipo de herramientas. En escenarios duros, ¿no? Como el nuestro, donde la incertidumbre es importante y donde la inseguridad en muchos aspectos a nivel empresarial es alta, bueno, esto de la variabilidad que se provoca desde... ¿Qué significa el concepto de variabilidad en TQM? Es la diferencia entre el modelo que yo planteo de aplicación de un modelo productivo y después lo que surge desde la realidad misma como consecuencia del desarrollo de esos procesos productivos. Entonces siempre va a haber variables, o sea, variabilidad. Efectos de la variabilidad son, obviamente, cosas que suceden, ya sea por causas comunes, como dice aquí, o por causas especiales. Algunos lo llaman esto la incertidumbre, que es controlable, y la que no, ¿no? O sea, yo puedo controlar la variabilidad por causas habituales y comunes de un proceso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque esas causas siempre están en el proceso. Por ejemplo, un corte de energía, una rotura de una pieza de una maquinaria. Son causas comunes que me pueden provocar, ¿no?, un problema en el proceso. ¿Dónde está de golpe la posibilidad de que el proceso no sufra tanto? En tener el elemento que pueda llegar a resolver el problema al alcance de la mano, ¿no? O la gestión que haya que realizar al alcance de la mano. Individualmente puede tener efectos pequeños en un proceso, estas variabilidades, pero en el conjunto pueden resultar algo mucho más significativo. Es predecible, ¿no? Con la aplicación, yo siempre digo, la incertidumbre fundamental, así lo llamo en un trabajo que presenté hace poco en algún congreso, es predecible a través de modelos de observación, ¿no? O sea, un modelo como un sistema de costos, o un modelo como puede ser este TQM, ¿no?, me permiten observar mejor todo lo que pasa en un proceso productivo en la organización. Entonces, estas causas comunes, a través de esos modelos, uno puede atenuar el impacto que puede tener esta variabilidad en los procesos, ¿no?, y que no sean tan significativos como nosotros podemos llegar a encontrarnos en algunos procesos. Ahora, después están las otras, que son la incertidumbre aleatoria, que le llamamos nosotros,
o aquella variabilidad que se provoca por causas especiales, ¿no? Que aparecen esporádicamente en un proceso, generalmente no son parte del proceso, y son impredecibles desde la modelización. Entonces allí es donde tenemos una dificultad en lo que puede llegar a ser este enfoque de la variabilidad, bueno, donde esto nos cuesta mucho más que de golpe atender la incertidumbre fundamental o modelizada, o la que se puede modelizar, ¿no? Bueno, estas causas especiales, obviamente aquí, ¿qué prima en esto de las causas especiales? Porque usted me dice, el TQM, ¿qué dice? Y bueno, las reconoce y nada más. Sin embargo, los que hemos estudiado un poquito más en esto y hemos investigado más a fondo, lo que decimos es que en las cuestiones aleatorias, ¿no? Cuando aparecen estas cosas que vos, por ejemplo, la pandemia, ¿no? Es decir, bueno, la pandemia fue una cuestión aleatoria, una causa especial que generó trastornos en muchas empresas, ¿no? Y en algunas directamente al proceso productivo. Bueno, ¿qué es lo que hay que mirar en ese tipo de incertidumbre? Fundamentalmente las reacciones de los actores, ¿no? O sea, si ustedes me dicen, ¿cuál es la filosofía de trabajo en la gestión? Vinculado con episodios que, a ver, tal vez en un escenario normal la pandemia aparece como un escenario muy anormal. Sin embargo, hoy estamos aprendiendo a vivir con ella, ¿no? O sea, estamos aprendiendo a convivir con este escenario. Y algunos dirán, bueno, estoy adaptándome y estoy viendo cómo adaptarme a la circunstancia y aprendo a ir de la mano con el virus, ¿no? O con la situación pandémica. Es que es lo que está pasando un poco ahora, ¿sí? Por eso es muy importante, si usted me dice, en 2020, ¿qué tendríamos que haber pensado? ¿Cómo iba a reaccionar la gente? ¿Cómo iban a reaccionar los actores de mi empresa? Clientes, proveedores, los mismos recursos humanos de mi organización. Eso hubiese sido un elemento donde pararme, donde focalizarme. Esto lo hablé como no siendo profeta en ese momento, pero en 2019 en un congreso, en una conferencia que viene en el Congreso Chileno de Costos, justamente hablaba de estos temas, ¿no? Estamos hablando de 2019, o sea, justo unos meses antes de que ocurriera todo esto. Dice, que es importante cuando la variable yo no la puedo controlar, como es lo que sucedió. Sí conocer el rol de los actores y cómo podrían llegar a interpretar lo que sucede los actores que rodean a mi organización. ¿No? Y incluso hice alguna teoría respecto de las formas en que los actores se interrelacionan y que dicho sea de paso, les puedo también subir el trabajo al campus para que lo vean, ¿sí? Es decir, bueno, cuáles serían esas relaciones entre... Porque es un trabajo más bien desde lo que es la parte social, ¿no? de lo que rodea a una empresa, y que, a ver, yo puedo resolver todos los temas comunes con modelos, ¿no? Modelos que me ayuden a observar, a controlar, a predecir, ¿no? Eso que se dice, los costos de la predicción o de la previsibilidad de la no calidad. Algunos lo separan, costo de la no calidad, costo de la calidad. Bueno, eso es todo teoría que está buena. Ahora, ¿qué pasa cuando la causa es especial y es una incertidumbre aleatoria? Bueno, es muy importante conocer a los actores que están alrededor de la empresa y cómo interactúan entre ellos. Porque eso también, algunos actores van a interactuar conmigo y otros actúan también por fuera de la organización, lo que se llama el ruido empresario, algunos empresarios lo llaman así, cosa que para mí está mal llamado, sino que es una cuestión social que existe sí o sí y que yo tengo que percibir, tengo que por lo menos detectar, ¿no? ¿Más se puede hacer? No, tampoco milagros, ¿no? Cuando la cosa es aleatoria y me sorprende, lo mejor que puedo tener claro es cómo van a reaccionar los actores dentro de un escenario, ¿no? Me parece que es fácil eso, y no, hay que conocerlos bien, hay que estar al tanto de sus necesidades, estar permanentemente conectados a nivel de encuesta, cosa que hacen muchas empresas. Ustedes ya se sentirán molestos a veces, ¿no? De que van al banco, termina una operación y ustedes le preguntan, ¿cómo te sentiste? Del 1 al 10. ¿Cómo te trató el empleado? Del 1 al 10. Y en un momento decís, basta, encuesta, no quiero contestar nada más.
Y sin embargo las empresas están muy preocupadas por eso, porque están estudiando tus reacciones ante distintas propuestas que te hacen en una relación personal con una operación, por ejemplo, del banco, ¿no? Bueno, es un poco así. Ernesto. Y si los calificás negativamente, después te llaman. Te llaman y te preguntan, ¿no? ¿Y por qué tanto lío con esto? Porque están estudiando esto que yo te digo. Están estudiando las reacciones de los clientes, las reacciones de los proveedores, las reacciones de los recursos humanos internos, ¿no? Ante situaciones, ¿no? Como las que sean, que vos tenés que ahora, o sea, vos tenés que ir al banco, tenés que pedir el turno con anticipación, o sea, han cambiado todos los procesos, ¿no? Por este escenario pandémico. Entonces, es decir, el banco está muy preocupado, y yo creo que todas las empresas están muy preocupadas por decir, ¿qué es lo que cambió en la percepción del cliente, del proveedor, del recurso humano respecto de todo esto que está pasando, ¿no? Y con eso tratan de establecer patrones de comportamiento. Cosa que no me parece mal, en el sentido de que algunos dicen, pero se están metiendo mucho en lo que yo... Sí, pero no pidas que después, cuando aleatoriamente se produce un cambio, la entidad reacciona adecuadamente si no conoce cuáles son tus formas de pensar o las formas de reaccionar tuya ante determinados patrones o ante determinados escenarios que se pueden llegar a plantear, ¿no? Bueno, el TQM acá hace un poco de agua, ¿no? Como que en esto de las causas especiales te ponen son impredecibles, no se pueden controlar, y bueno, hasta luego, buenas noches. No, en realidad hay una nueva teoría de la gestión que apunta a esto del comportamiento de las personas, de los actores, y cómo reaccionan ante situaciones, ¿no? Que pueden ser del día a día o pueden ser situaciones que de golpe los exceden y hacen que se comporten de una determinada manera. En esto del escenario pandémico, muchos estuvimos atentos a los comportamientos de los consumidores. ¿Por qué? Porque eso hacía reconfigurar a una empresa, es decir, ir hacia otro lado para poder, de alguna manera, recanalizar sus objetivos en función del nuevo escenario. Que, vamos a ser honestos, es un escenario encima que nos propone un cambio cada 3 meses. Porque hay que decirlo, o sea, no es que es un escenario estático, no, se convirtió, o sea, todas nuestras bases fundamentales de lo que se planteó de escenarios estratégicos, hoy tambalea por un escenario recontradinámico y que cada 3 meses vos tenés un escenario, no te digo todos los rubros, pero muchos de esos rubros totalmente diferentes. Por ejemplo, las empresas vinculadas con el turismo, ¿no? Son empresas que día a día tienen que andar monitoreando su situación porque cualquier cambio en el escenario les va a provocar variabilidades de tipo que podrían ser considerados especiales por las técnicas de gestión, cuando en realidad tendríamos que estar aprendiendo de que ya no son tan especiales, ¿no? Sino que son muy dinámicas y muy cambiantes, ¿no? ¿Cómo reducir las variaciones, sobre todo las variaciones que podemos conocer, ¿no? Bueno, primero tratar de evitar las de causas especiales, pero bueno, eso es muy difícil, ¿no? Y las que surgen de causas comunes, bueno, ¿cómo tratar de trabajarlas? Bueno, nosotros hablamos de modelización, y cuando hablamos de modelización, ¿qué hacemos? Estratificamos información, o sea, separamos datos, los clasificamos, que es un poco lo que hacemos cuando hacemos costos, planteamos un modelo de costos a través de los procesos, ¿no? Experimentar cambios a pequeña escala para ver cómo resultan dentro de los procesos y desagregar el proceso, obviamente, de información, viendo sus componentes, ¿no? Cada uno de ellos, estudiar el impacto de cada componente, si tuviera una parada o si tuviera un problema, y poder con esa información y esos indicadores de alguna manera reducir las variaciones comunes. Pero fíjense que las variaciones especiales el TQM las trata muy por arriba, ¿no? Es decir, hay que tratar de evitarlas para que el proceso sea estable. Me parece que es una frase que no tiene ningún sentido, ¿sí? Visión crítica diría, esta frase no sirve. Visión nueva y apelemos al comportamiento de los actores, ¿no? A conocerlos un poco más, y eso es lo que está desvelando a muchas organizaciones, ¿sí? En esto se genera lo que se llama un plan que ideó un autor
inglés llamado Deming, ¿sí? Que es el ciclo del PDSA, ¿no? ¿Cómo es esa forma? O sea, el TQM se focaliza en el análisis de la variabilidad común, ¿no? ¿Y qué es el PDSA? Es Plan, Do, Study, Act, ¿no? Planear, hacer, estudiar, accionar, ¿no? Donde el aprendizaje, la creación, la acción y la experimentación están contenidos dentro de una especie de rueda estratégica, ¿no? En el cual el ciclo de Deming plantea que si uno crea y desarrolla un plan, después lo convierte en acción, estudia las consecuencias de esa acción y finalmente vuelve a generar otra actividad para corregir esa acción, bueno, después se convierte en una rueda en la cual sigo haciendo este proceso a los efectos de conocer las causas comunes que afectan a los procesos en cuanto a la variabilidad. Esto es un típico modelo, como puede ser el modelo del armado de un esquema de costos, de un estudio de procesos, es exactamente eso, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, a veces algunos modelitos toman algún ribete académico que se convierten en algo más famoso, ¿no? ¿Qué hay que evitar? Bueno, reacciones bruscas dentro de este tipo de estudios y de experimentaciones que puedan constituir, ¿no? Aumentos de costos por el solo hecho de provocar una variabilidad exacerbada provocada por la misma experimentación o creación de modelos de observación al respecto, ¿no? Bien. Vamos a hacer un break. Nos queda ahora ver Just in Time y algunas herramientitas más. Ya somos bastante más, capaz que podemos plantear también el armado de los grupos después. Por suerte ha caído más gente, así que la idea es ver si podemos hacer